Para establecer el escenario del nacimiento de Sansón, Israel estaba bajo el dominio y opresión de los filisteos. Sansón nació en Nazaret y fue elegido por Dios para cumplir su obra en Israel, y se le dio una fuerza extraordinaria para ello. El libro de los Jueces contiene la historia de su vida. De nuevo, los israelitas hicieron lo que era malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los filisteos por 40 años. Jueces 13:1. En este punto, el autor nos presenta a un hombre llamado Manoa, cuya esposa no podía concebir. Jueces 32. Y había un cierto hombre de la familia de los danitas, cuyo nombre era Manoa, y su esposa era estéril y no tenía hijos. El ángel del Señor se le apareció y le dijo: darás a luz un hijo, y ese hijo, ese milagro, sería el próximo libertador de Israel. Jueces 1:3. Y el ángel del Señor se apareció a la mujer y le dijo: de hecho, ahora eres estéril y no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Este es un evento único que ocurrió varias veces en la Biblia, como el nacimiento de Isaac en el Antiguo Testamento y Juan en el Nuevo Testamento. Este niño prometido crecería para salvar a Israel del poder de los filisteos. Con ese papel vino una condición de trabajo que ninguno de los otros jueces tuvo. El ángel le dijo a la esposa de Manoa que criara al niño de acuerdo con el voto de Nazareo. Este voto se explica en Números 6:15. El Señor le dijo a Moisés: habla a los israelitas y diles, si un hombre o una mujer quieren hacer un voto especial, un voto de dedicación al Señor como nazareo, deben abstenerse de vino y otras bebidas fermentadas, y no deben beber vinagre hecho de vino u otras bebidas fermentadas. No deben beber jugo de uva ni comer uvas o pasas. Mientras permanezcan bajo el voto de nazareo, no deben comer nada que venga de la vid, ni siquiera las semillas o cáscaras. Durante todo el período de su voto de nazareo, ninguna navaja puede ser usada en la cabeza. Deben ser santos hasta que el período de su dedicación al Señor esté terminado. Deben dejar crecer el cabello. Esto significaba que no podía beber vino o cerveza y no podía cortar el cabello. Curiosamente, el ángel aconsejó a la mujer no consumir vino o cerveza mientras estaba embarazada, ni comer nada impuro. Esto significaba que su hijo sería consagrado a Dios como un nazareo incluso aún en el útero. A pesar del hecho de que el visitante celestial estaba hablando directamente con ella, la mujer fue a su marido e informó de lo que había sucedido. Jueces 13:8-13. Entonces Manoa oró al Señor y dijo: oh mi Señor, por favor, deja que el hombre de Dios que enviaste venga hasta nosotros nuevamente y nos enseñe qué debemos hacer por el niño que nacerá. Y Dios escuchó la voz de Manoa, y el ángel de Dios vino a la mujer nuevamente, mientras ella estaba sentada en el campo, pero Manoa, su marido, no estaba con ella. Entonces la mujer corrió con prisa y contó a su marido y le dijo: mira, el hombre que vino a mí el otro día acaba de aparecer para mí. Entonces Manoa se levantó y siguió a su esposa. Cuando llegó al hombre le dijo: ¿eres tú el hombre que habló con esta mujer? Y él dijo: yo soy. Manoa dijo: ahora que tus palabras se cumplan, ¿cuál será la regla de vida del niño y su obra? Entonces el ángel del Señor dijo a Manoa: de todo lo que dije a la mujer, déjala tener cuidado. Ella no puede comer nada que venga de la vid, ni puede beber vino o bebida similar, ni comer nada impuro. Todo lo que ordené a ella que ella observe. Manoa probablemente lo confundió con un mero hombre enviado por el Señor y dijo: por favor, quédese aquí y prepararemos un cabrito para usted. El visitante estuvo de acuerdo en quedarse, pero dijo que no comería nada. Sería más apropiado para la pareja ofrecer un holocausto. Cuando Manoa colocó la ofrenda quemada en una roca, conforme solicitado, el visitante hizo algo milagroso. Subió en la llama y subió al cielo. Al verlo, Manoa y su esposa cayeron con el rostro en el suelo. De repente, Manoa se aterrorizó y dijo: ciertamente vamos a morir, pues hemos visto a Dios. Él correctamente equiparó al ángel del Señor con Dios. Jueces 14, 19-24. Entonces Manoa tomó el cabrito con la ofrenda de cereales y lo ofreció sobre la roca al Señor,
y él hizo una cosa maravillosa mientras Manoa y su esposa observaban. Aconteció que, conforme la llama subía hacia el cielo desde el altar, el ángel del Señor subió en la llama del altar. Cuando Manoa y su esposa vieron esto, cayeron con el rostro en el suelo. Cuando el ángel del Señor no apareció más para Manoa y su esposa, entonces Manoa supo que él era el ángel del Señor. Y Manoa dijo a su esposa: «Ciertamente moriremos, pues hemos visto a Dios». Pero su esposa le dijo: «Si el Señor quisiera matarnos, no habría aceptado una ofrenda y una ofrenda de cereales de nuestras manos, ni nos habría mostrado todas estas cosas, ni nos habría dicho cosas como estas en aquel momento». Entonces la mujer tuvo un hijo, y llamó su nombre Sansón, y el niño creció, y el Señor lo bendijo. Y el Espíritu del Señor comenzó a moverlo en Mahanedán, entre Zora y Estaol. La esposa de Manoa nombró a su hijo Sansón. Dios lo bendijo, y el Espíritu del Señor comenzó a agitarlo, preparando a Sansón para el trabajo preparado para él. Sansón hizo algunas elecciones cuestionables en la vida, para un hombre que había sido separado para el servicio de Dios desde el nacimiento, finalmente probando que Dios puede usar a una persona a pesar de sí misma. Sansón bajó a Timnat y vio a una joven filistea allí. Dijo a sus padres que quería casarse con ella. Sus padres intentaron hablar sabiduría en su vida, diciéndole que no debería casarse con alguien que no fuera parte del pueblo de Dios. Pero ellos no sabían que su interés en esa mujer en particular era del Señor, que quería que los filisteos proporcionaran una oportunidad para un enfrentamiento. Jueces 14:14. Sansón bajó a Timnat y vio allí a una joven filistea. Cuando regresó, dijo a su padre y a su madre: «Vi a una mujer filistea en Timnat. Ahora tómala para mí como mi esposa». Su padre y su madre respondieron: «¿No hay una mujer aceptable entre tus parientes o entre todo nuestro pueblo? ¿Debes ir a los filisteos incircuncisos para conseguir una esposa?» Pero Sansón dijo a su padre: «Tómala para mí. Ella es la correcta para mí». Sus padres no sabían que esto era del Señor, que estaba buscando una ocasión para confrontar a los filisteos, pues en aquel tiempo ellos estaban gobernando sobre Israel. Sansón fue atacado por un león en su viaje a Timnat, donde residía su prometida, y el Espíritu del Señor vino sobre él con fuerza, y él desgarró al león con sus propias manos. Esto fue un fuerte indicio de que había sido elegido y habilitado por Dios para una misión sobrenatural. En Jueces 14:57, Sansón bajó a Timna junto con su padre y su madre. Cuando se acercaron a los viñedos de Timna, de repente un joven león vino rugiendo hacia él. El Espíritu del Señor vino poderosamente sobre él, de modo que desgarró al león con sus propias manos, como podría haber desgarrado un cabrito, pero no le contó ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Entonces descendió y habló con la mujer, y ella le agradó. Sansón eligió proponer un enigma a los filisteos en una fiesta que probablemente debería funcionar como su fiesta de compromiso. El premio por responder al enigma dentro de una semana serían 30 mudas de ropa. En los días bíblicos, un conjunto adicional de ropa era un signo de honor y dignidad. Sansón, pensando en su reciente matanza del león y en la miel que la acompañó, exclamó: «Del comedor salió algo para comer, y del fuerte salió algo dulce». Jueces 14:10. Ahora su padre descendió para ver a la mujer, y allí Sansón ofreció un banquete, como era costumbre para los jóvenes. Cuando la gente lo vio, eligieron 30 hombres para ser sus compañeros. «Déjenme contarles un enigma», dijo Sansón. «Si pueden darme la respuesta dentro de los 7 días de la fiesta, les daré 30 vestidos de lino y 30 conjuntos de ropa. Si no pueden darme la respuesta, ustedes deben darme 30 vestidos de lino y 30 conjuntos de ropa». «Dinos tu enigma», dijeron ellos. «Vamos a escucharlo». Él respondió: «Del comedor salió algo para comer, del fuerte salió algo dulce». Durante 3 días no pudieron dar la respuesta. Los filisteos se enfurecieron cuando no pudieron descifrar qué significaba. Los hombres amenazaron con matar a la prometida de Sansón, que también era una de los suyos, y a su familia, a menos que ella lograra hacer que Sansón revelara la respuesta y la compartiera con ellos. Asustada,
Ella lloró frente a Sansón durante días, y finalmente él no aguantó más, porque ella lo había importunado tanto. Como resultado, reveló la solución a ella. Más tarde, cuando el hombre filisteo repitió la respuesta, Sansón supo cómo la habían obtenido. El espíritu del Señor vino poderosamente sobre él y mató a 30 hombres filisteos en otra ciudad, dando sus ropas a esos hombres para mantener el acuerdo que había hecho. Después de esto, volvió a casa, pero no con su esposa. Después de algún tiempo, Sansón causó más destrucción a los filisteos. Quería visitar a su esposa, pero el padre de ella no lo dejó entrar en su cuarto. Él la había dado a otro hombre, porque asumió que Sansón no estaba contento con ella. Destruyó sus cosechas capturando 300 zorras, atando sus colas juntas con cuerdas y antorchas, encendiéndolas en llamas y soltándolas en sus campos. Jueces 15, 1. Más tarde, en el tiempo de la cosecha del trigo, Sansón tomó un cabrito y fue a visitar a su esposa. Dijo: «Iré al cuarto de mi esposa», pero el padre de ella no lo dejó entrar. «Estaba tan seguro de que la odiabas», dijo él, «que la di a tu compañero. ¿No es su hermana menor más atractiva? Llévala en su lugar». Sansón dijo: «Esta vez tengo el derecho de vengarme de los filisteos. Realmente les haré daño». Entonces salió y capturó 300 zorras y las ató cola a cola en pares. Ató una antorcha en cada par de colas, encendió las antorchas y soltó las zorras en los campos de trigo de los filisteos. Quemó los montones y el trigo en pie, junto con las viñas y los olivares. Los filisteos tomaron represalias matando a la esposa de Sansón y a su padre. Y Sansón, a su vez, vengó los asesinatos con sus propias manos. Jueces 16:8. Cuando los filisteos preguntaron quién había hecho eso, les informaron: Sansón, el yerno del Timnita, porque su esposa fue dada a su compañero. Entonces los filisteos subieron y quemaron a ella y a su padre hasta la muerte. Sansón les dijo: «Ya que actuaron así, juro que no pararé hasta vengarme de ustedes». Los atacó ferozmente y mató a muchos de ellos. Luego descendió y se quedó en una cueva en la roca de Etam. Los filisteos rodearon una aldea en Judá para vengarse de Sansón, mientras él se escondía en una cueva. Para apaciguar a los filisteos, 3000 hombres de Judá fueron a arrestar a Sansón, diciendo que había traído problemas para ellos al irritar a los opresores filisteos. No pierdan la ironía aquí. Eligieron entregar a los filisteos al hombre que Dios había enviado para salvarlos de los filisteos. Sansón accedió a ir con ellos solo después de prometer no matarlo ellos mismos. Jueces 15, 12, 13. Le dijeron: «Venimos para atarte y entregarte a los filisteos». Sansón les dijo: «Júrenme que no me matarán ustedes mismos». «De acuerdo», respondieron, «solo te ataremos y te entregaremos a ellos. No te mataremos». Entonces lo ataron con 2 cuerdas nuevas y lo llevaron desde la cima de la roca. Cuando los filisteos vieron a Sansón atado acercándose, gritaron. Pero en ese mismo momento, el Espíritu del Señor descendió sobre Sansón de manera poderosa. Esto fue una mala noticia para los filisteos. No quieres que el Espíritu del Señor caiga poderosamente sobre alguien con quien estás luchando. Los enemigos de Sansón estaban en desventaja, porque él fue fortalecido por el Espíritu de Dios. Dada su fuerza, las cuerdas usadas para atarlo eran insignificantes. Encontró una mandíbula fresca de un burro y la usó para matar a 1000 hombres. Logró realizar lo que habría sido imposible sin la ayuda del Señor. Jueces 15, 14, 15. Cuando se acercó a Lehi, los filisteos vinieron hacia él gritando. El Espíritu del Señor vino poderosamente sobre él. Las cuerdas en sus brazos se volvieron como lino quemado y las ataduras cayeron de sus manos. Encontrando una mandíbula fresca de un burro, la tomó y mató a 1000 hombres. Después de terminar su juicio sobre los filisteos, Sansón estaba extremadamente sediento y clamó al Señor. El Señor graciosamente respondió, restaurando su vigor, creando una fuente allí. Fue llamada la fuente del que clamó por Sansón, y él juzgó a Israel durante 20 años. Jueces 15, 18, 20. Porque estaba muy sediento, clamó al Señor. Tú has dado a tu siervo esta gran victoria.
¿debo ahora morir de sed y caer en manos de los incircuncisos? Entonces Dios abrió un lugar hueco en Lehi, y agua salió de él. Cuando Sansón bebió, su fuerza retornó y revivió. Entonces la fuente fue llamada En-Jacore, y aún está allí en Lehi. Sansón lideró a Israel durante 20 años en los días de los filisteos. Cuando el Espíritu del Señor descendía sobre Sansón, él fue usado para actividad milagrosa. En el Antiguo Testamento, el Espíritu del Señor descendía sobre las personas en respuesta a circunstancias específicas. Desde la época del Nuevo Testamento, sin embargo, el Espíritu del Señor pasó a habitar en cada creyente. Efesios 1:1. En él también ustedes, después de escuchar la palabra de verdad, el Evangelio de su salvación, y haber creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo prometido, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de los poseídos, para la alabanza de su gloria. Romanos 8:9. Pero ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Ahora, si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Esto significa que, desde el lado de la cruz, la presencia sobrenatural de Dios no está limitada a la venida sobre algunos creyentes, sino a la plenitud del Espíritu, trabajando dentro de nosotros. El Espíritu vino poderosamente sobre Sansón para propósitos sobrenaturales. Ese mismo Espíritu todavía está con nosotros hoy. Gálatas 5:16. Por eso les digo, anden por el Espíritu, y no satisfarán los deseos de la carne. Esto es, estamos tan preocupados por vivir la vida de acuerdo con las reglas del mundo, que olvidamos reconocer su presencia en nuestras vidas. Por otro lado, debemos estar llenos del Espíritu, lo que esencialmente significa vivir bajo su autoridad. Efesios 5:18. No se embriaguen con vino, lo que lleva a la disolución. En cambio, sean llenos del Espíritu. Las elecciones personales de Sansón se vuelven aún más preocupantes en este punto de la narrativa. Sansón fue a Gaza, donde vio a una prostituta y se acostó con ella. Ahora, durante años, el pueblo de Israel se había prostituido con otros dioses. Jueces 2:17. Y sin embargo, no escucharon a sus jueces, sino que se prostituyeron con otros dioses y se inclinaron ante ellos. Se desviaron rápidamente del camino en que sus padres habían caminado, obedeciendo los mandamientos del Señor, pero ellos no lo hicieron. Claramente se habían comprometido con la cultura circundante y traicionado al Señor, y en esta temporada de su vida, Sansón, el líder, vivía abiertamente de una manera que reflejaba lo que Israel estaba haciendo. Esta tendencia sería su caída. Los filisteos en Gaza descubrieron que Sansón estaba con la prostituta y pensaron que lo habían atrapado. Custodiaron la salida de la ciudad, pero cuando Sansón estaba listo para salir, simplemente tomó las puertas de la ciudad junto con los 2 postes y las arrancó, barra y todo. Las puso sobre sus hombros y las llevó hasta la cima de la montaña con vista a Hebrón. Tú o yo no podríamos llevar esas puertas masivas a una cuadra de distancia en terreno plano. Esta escena sirve como prueba de que, aunque Sansón estaba fuera de la voluntad de Dios en lo que estaba haciendo, Dios aún no lo había abandonado. Sansón estaba en una espiral descendente cuando Dalila entró en su vida y se enamoró de ella. Jueces 16:14. Un día, Sansón fue a Gaza, donde vio a una prostituta. Fue a pasar la noche con ella. El pueblo de Gaza fue informado: Sansón está aquí. Entonces lo rodearon y estuvieron al acecho toda la noche en la puerta de la ciudad. No hicieron ningún movimiento durante la noche, diciendo: al amanecer lo mataremos. Pero Sansón se quedó allí solo hasta la mitad de la noche. Luego se levantó y tomó las puertas del portón de la ciudad, junto con los 2 postes, y los arrancó, barra y todo. Los llevó sobre sus hombros y los llevó hasta la cima de la colina que está frente a Hebrón. Algún tiempo después, se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, cuyo nombre era Dalila. No está claro si Dalila era una mujer filistea, pero sus lealtades estaban con ellos y con su plata. Los líderes filisteos le pidieron que persuadiera a Sansón para confiar en ella sobre de dónde venía su gran fuerza,
para que pudieran dominarlo, atarlo y hacerlo impotente. Le prometieron una gran suma de dinero por su ayuda. Jueces 16:5. Los gobernantes de los filisteos se acercaron a ella y dijeron: «Si puedes seducirlo para que te revele el secreto de su gran fuerza y cómo podemos dominarlo para que podamos atarlo y someterlo, cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata». 3 veces Dalila intentó aprender el secreto mientras los filisteos se mantenían al acecho para emboscar. Cada vez, Sansón le contó una historia falsa sobre la fuente de su fuerza, pero ella lo desgastó continuamente. Al final, Dalila usó el mismo truco que la prometida de Sansón había usado una vez cuando lo traicionó a los filisteos. Ella imploró: «¿Cómo puedes decir te amo cuando tu corazón no está conmigo?». Jueces 16:6. Entonces Dalila le dijo a Sansón: «Dime el secreto de tu gran fuerza y cómo puedes ser atado y sometido». Sansón le respondió: «Si alguien me ata con 7 cuerdas frescas de arco que no hayan sido secadas, me volveré tan débil como cualquier otro hombre». Entonces, los gobernantes de los filisteos le trajeron a ella 7 cuerdas frescas de arco que no habían sido secadas, y ella lo ató con ellas. Con hombres escondidos en la habitación, ella llamó: «Sansón, los filisteos están sobre ti». Pero él rompió las cuerdas del arco tan fácilmente como un pedazo de hilo estalla cuando se acerca a una llama. Entonces el secreto de su fuerza no fue descubierto. Entonces Dalila le dijo a Sansón: «Me has hecho una tonta, me has engañado. Ahora dime cómo puedes ser atado». Él dijo: «Si alguien me ata con seguridad con cuerdas nuevas que nunca hayan sido usadas, me volveré tan débil como cualquier otro hombre». Entonces Dalila tomó cuerdas nuevas y lo ató con ellas. Entonces, con hombres escondidos en la habitación, ella llamó: «Sansón, los filisteos están sobre ti». Pero él rompió las cuerdas de sus brazos como si fueran hilos. Dalila le dijo a Sansón: «Me has hecho una tonta y me has mentido. Dime cómo puedes ser atado». Él respondió: «Si tejes las 7 trenzas de mi cabello en el tejido del telar y lo aseguras con el pasador, me volveré tan débil como cualquier otro hombre». Entonces, mientras dormía, Dalila tomó las 7 trenzas de su cabello, las tejió en el tejido y las aseguró con el pasador. Nuevamente ella llamó: «Sansón, los filisteos están sobre ti». Y él despertó de su sueño y arrancó el pasador y el telar con el tejido. Ella también lo acusó de burlarse de ella. Claro, ella no lo pondría en esa situación si realmente lo amara. Él finalmente le contó toda la verdad, porque ella lo importunó día tras día hasta que se cansó. Si se cortaba su cabello, perdería su fuerza y se volvería como cualquier otro hombre. Jueces 16:15, 17. Entonces ella le dijo: «¿Cómo puedes decir te amo cuando no confías en mí? Esta es la 3ª vez que me haces una tonta y no me has contado el secreto de tu gran fuerza». Con tal importunidad, ella lo presionó día tras día hasta que se cansó de vivir. Entonces él le contó todo. «Nunca se ha usado una navaja en mi cabeza», dijo, «porque he sido un nazareo dedicado a Dios desde el vientre de mi madre. Si se rasura mi cabeza, mi fuerza me dejará y me volveré tan débil como cualquier otro hombre». Dalila no perdió tiempo. Mientras él dormía en su regazo, llamó a alguien para que rasurara las 7 trenzas de su cabello, y así comenzó a someterlo, y su fuerza lo dejó. Entonces ella llamó: «Sansón, los filisteos están sobre ti». Él despertó de su sueño y pensó: «Saldré como antes y me liberaré». Pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Entonces los filisteos lo capturaron, le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza, donde lo encadenaron con grilletes de bronce y lo pusieron a moler grano en la prisión. Pero el cabello de su cabeza comenzó a crecer de nuevo después de haber sido rasurado. Aquí tenemos la sensación de que Dios aún no había terminado con Sansón. ¿Por qué necesitábamos ser informados de que su cabello, que era la fuente de su poder, había comenzado a crecer de nuevo? El retorno del cabello de Sansón era un símbolo externo de que él estaba arrepintiéndose internamente y volviendo a Dios. Su arrepentimiento se haría evidente en su próxima oración al Señor. Para capturar toda su atención,
Dios a veces necesita llevarlo al punto más bajo posible. Sansón estaba en lo más profundo, sin embargo, su cabello comenzó a crecer. Los líderes filisteos se reunieron para ofrecer un gran sacrificio a su dios Dagón, mientras Sansón molía grano en la prisión. Estaban listos para celebrar que su deidad había entregado a su enemigo en sus manos. En su reunión, los filisteos estaban alegres y llamaron a Sansón para que los entretuviera, colocándolo entre las columnas del templo. Se estaban poniendo en posición de fracaso al hacer esto. El templo estaba lleno y probablemente había unas 3000 personas en el techo. Reconociendo esto, Sansón suplicó a Dios por una última vez para que le diera fuerza para poder derribar el techo del templo sobre ellos. Empujó con toda su fuerza y el templo se derrumbó sobre los líderes y toda la población. Jueces 16, 23, 28. Ahora los gobernantes de los filisteos se reunieron para ofrecer un gran sacrificio a Dagón, su dios, y para celebrar diciendo: «Nuestro Dios ha entregado a Sansón, nuestro enemigo, en nuestras manos». Cuando la gente lo vio, alabaron a su Dios diciendo: «Nuestro Dios ha entregado a nuestro enemigo en nuestras manos, al que devastó nuestra tierra y multiplicó nuestras bajas». Pero mientras estaban en lo alto gritaron: «Traigan a Sansón para que nos divierta». Entonces llamaron a Sansón de la prisión, y él se presentó ante ellos. Cuando lo colocaron entre las columnas, Sansón dijo al sirviente que sostenía su mano: «Ponme donde pueda sentir las columnas que sostienen el templo, para que pueda apoyarme en ellas». Ahora el templo estaba lleno de hombres y mujeres. Todos los gobernantes de los filisteos estaban allí, y en el techo había alrededor de 3000 hombres y mujeres viendo a Sansón actuar. Entonces Sansón oró al Señor: «Señor soberano, recuérdame por favor. Dios, fortaléceme solo una vez más, y déjame con un golpe vengarme de los filisteos por mis 2 ojos». Así, Sansón mató a más opresores de Israel en ese día de lo que había matado en todos sus días anteriores. Sansón, lamentablemente, sucumbió a la cultura idólatra a su alrededor y tomó decisiones erróneas. Sin embargo, en Hebreos 11, 32, 33, Sansón es mencionado en el Salón de la Fe, junto con otros héroes justos del Antiguo Testamento como Daniel. Y todos deberíamos estar llenos de esperanza como resultado de esta inclusión. Aunque Sansón estaba lejos de ser perfecto, acertó en una cosa: creyó que Dios podía usarlo para cumplir su voluntad. Por lo tanto, confiemos en Dios, nos sometamos a su agenda para nuestras vidas y le entreguemos todo lo que tenemos. Dios te bendiga.